passengers, welcome to Panama City. Hola mi gente linda, sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. Los saludo desde Panamá. En el día de hoy, si no viste el primer video en el cual hicimos todo un trayecto para salir de Cuba y llegar a este país, te invito a que lo veas más adelante. Te actualizo, ahora mismo estamos dentro de la habitación del hospedaje y por supuesto en estos minutos corresponde, digamos, hacer un primer 24 horas dentro de la ciudad de Panamá, así que los invito a que me acompañen de entrada. Quiero mostrarles las vistas que tenemos desde acá, desde nuestro hospedaje, para ya regalarles el dato que nos estamos quedando en una zona o en un barrio conocido como Caledonia. Dedicado este dato principalmente para los panameños que deben conocer bastante sobre esto, por supuesto. Así que ahora mismo vamos a hacer las calles para ver con qué nos encontramos en estas primeras 24 horas acabaditos de llegar recientemente de Cuba. Sí. Ahora vamos a caminar la calle. Mira cómo hay un casino. A mí me gustaría ir a lo de la lotería. ¿Por qué no le pusiste la genética como yo también quiero cambiarte? No me había puesto la práctica. Vamos a integrarnos aquí en las calles de la ciudad de Panamá. Ahora la llave de eso. Díganme algo del tránsito de los autos, del transporte. En España tú me cascabas Hotel Soloy y casino. Bueno, si hay lotería, yo por la noche vengo para acá. Queremos probar todo, el transporte privado, el transporte público, pero bueno, poco a poco. De momento ahora los invito. Sí. De momento los invito a que me acompañen porque vamos a estar caminando alrededor de 4 cuadras porque literal estamos a esa distancia de nada más y nada menos que la cinta costera. Acompáñame. En Panamá. Ay, la vieja con papaleta pero ella estaba ahí, algo le pasaba a ella porque estaba bien nerviosa. Ella me estaba mirando a ti. Yo No cuando te llegué. veía, pero ella estaba mirando para la parte donde tú estabas. Los flujos. La fonda, sí. No, los flujos, esto como es, los filtros. Ah, Espérate, No, para nada. el carro ya dobló por aquí. Ella dobló por aquí, por esta calle. hay que bajar entonces, ¿no? Ella dobló por aquí. Me vengo para acá por la noche a integrarme aquí. Filtro comercial. Mira, sí. Esos son los supermercados. ¿Quieres entrar? Vamos a entrar. Parece cubano, ¿eh? Sí. Hasta la salida. Ah. ¿Tuviste qué fuerte está el aire acondicionado? La gente aquí sigue viviendo la fiebre por el mundial. Oye, qué cantidad de casinos. Hay como 3 en este pedacito. Y aquí cuerda bolso. Sí. Ahí sí, vamos a ver. Mira. Hay papa, plátano macho, mango, mamoncillo aquí, sí. Jengibre, pepino. Lo estábamos viendo. Vamos a entrar aquí. Sí. ¿Venimos ahora o...? Acabamos ahora de salir y al frente del centro está esta panadería dulcería. ¡Qué guau! Acabamos de salir del supermercado, centro comercial, El Machetazo. Nuestra impresión y nuestra reacción fue increíble, increíble con todo lo que vimos, pero bueno, eso lo vamos a reservar para un próximo contenido.
Así que por eso les compartí pocas imágenes y ya nos vemos aquí de regreso rumbo al destino que queríamos como tal ir, ¿no? Y la gente aquí tiene unos carrones. Ah, la policía. No, mira, estamos hasta cerca de una estación de policía. Aquí yo no sé, los semáforos están para allá. No da tiempo de brincar. Bueno. Vamos. No sé ni qué decir. Y nos tropezamos con la primera fonda así, caminando por aquí, que sé que son bien características aquí de Panamá. Fonda Ami Sofía. Vamos a ver si después le hacemos la visita. Bueno, estamos atravesando este puente para llegar a parte de la reconocidísima cinta costera de Panamá, que me emociona un montón conocer. Llegamos a este paso hermoso. Sí, mira cómo se para, ¿eh? Y miren con lo que nos encontramos aquí, caballero. Miren este que es lindo. Aquí dándose un baño de sol en el atardecer. Como hay mapaches en esta parte. Miren, 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 miren. Oye. ¿Te imaginas? Mira, mira, mira ese que viene por ahí. Te viene a saludar. Es hembra. Para la otra parte, ok. Bueno, nos hemos dado cuenta que esto es un lugar donde el panameño viene a ejercitarse. Como ven, llevamos aquí prácticamente 10 o 15 minutos y hay una cantidad de gente haciendo ejercicio, corriendo, que claro, por el dato que tenemos, la cinta costera es inmensa. Creo que hay 3 cinta costera, 1, 2 y 3. Ok, con el permiso de los panameños y el respeto que se merecen, voy a adueñarme un poco de su historia para compartirles algunos datos interesantes y curiosos acerca de muchos de los sitios que se encuentran dentro de su maravillosa ciudad para el conocimiento de muchas personas que, como yo, están aprendiendo y descubriendo un poco más sobre Panamá. Por supuesto, vamos a hablar ahora un poco sobre esta cinta costera. Y puedo decirles que este es uno de los proyectos urbanos más importantes de la ciudad de Panamá, el cual fue inaugurado en el año 2009 con el objetivo de aliviar el tráfico de la avenida Balboa y, al mismo tiempo, recuperar un espacio frente al mar para uso público. Para construirla se ganaron aproximadamente 26 hectáreas al Océano Pacífico. Con el paso de los años se ampliaron sus distintas fases hasta conectar la zona de Puntilla Paitilla con el casco antiguo y el Chorrillo, formando un corredor costero de unos 7 kilómetros. Como datos interesantes, puedo compartirles que tiene senderos para caminar, correr y una ciclovía muy utilizada por residentes y turistas. Cuenta con canchas deportivas, parques infantiles, gimnasios al aire libre y amplias áreas verdes. Es considerado uno de los mejores lugares de la ciudad para ver el atardecer sobre la bahía de Panamá. Desde allí se obtiene una de las vistas más famosas del moderno skyline de Ciudad de Panamá, con decenas de rascacielos frente al mar. La fase 3 incluye un rompeolas que ofrece una vista panorámica del casco antiguo y facilita el acceso de pequeñas embarcaciones al mercado de mariscos. Point de Panamá, lo tenemos también cerca.
La gente que se muere para cambiar. Enviado Gonzalo. Vamos. Después de adentrarnos como unos panameños más y caminar un poco la cinta costera y, saben, como que ligarnos a la vida de esta zona, creo que llegamos al destino que queríamos visitar ahora en los próximos minutos. Llegamos a la casa de los mariscos, o la parte donde están todos estos negocios. Tuvimos que apartarnos y pedir recomendaciones porque verdaderamente nos atacaron todos hacia el mismo tiempo y no sabíamos qué hacer realmente. Y pedimos unas cartas y sacamos conclusiones y ahora nos vamos a sentar a degustar. Miren, al final nos decidimos por este lugar, muy bien ambientado en el mundial como pueden ver. Y aquí les voy a compartir parte del menú. Por supuesto, todo especializado mayormente en productos en mar. Ahí ven que los precios oscilan entre 3 pesos y platos hasta $40. Los platos fuertes, pulpo, camarones, langostinos, arroz, espagueti. Está picante. ¿Sí? Bueno, aquí pedimos un cóctel de camarones. Aquí degustando de la pesca fresca panameña de mariscos. Que está muy buena, pero le agregan bastante picante. Una limonada. Es limón de sintético. Gracias. Sí, ya voy. Pedí un jugo de fresa. Recelo, yo no. Yo soy de que yo puedo quitar el Claro, mío. No. Yo soy así Yo igual. pasé por eso. Porque ver nacido de abajo y verte pasando hambre. Llegó nuestro plato fuerte, unos patacones panameños, unos dados de pescado, papas fritas y unas canastas mixtas con marisco. Todo se ve exquisito. Ahora lo escucho. Aquí estamos viviendo nuestra primera experiencia con lo que es realmente tomar un Uber, un medio de transporte que de donde vengo han hecho una imitación similar, pero nada que ver con la eficiencia, la agilidad y la facilidad que es moverte de un lugar a otro dentro de esta ciudad por mediación de esta plataforma o aplicación. Puedo decirles que en comparación a otros lugares de Latinoamérica y otras partes del mundo, al menos el valor, en dependencia de la distancia, que todo esto es muy relativo, muy variable, de tomar un Uber en Panamá es bien barata a diferencia de otros sitios. Mira, me subió, mira, me comí el pulpo, me subió el ácido ahora. Vos para arriba una pastillita de esa acidez. Yo traje. Estamos aquí nuevamente en el supermercado de noche, terminando estas 24 horas, haciendo una mini compra, saben, de cosas que necesitamos: jabón para bañarnos, pasta Colgate para, sin palabras, pasta Colgate para cepillarnos mañana, y estamos comprando cositas para desayunar, porque sí, increíble, este supermercado abre las 24 horas. Bueno, hicimos una pequeña compra para desayunar, unas galletas, este jabón porque no tenemos jabón para bañarnos, esto que a mí no me puede faltar, el vicio, una pasta para lavarnos la boca, un jamón y un queso,
más vicio y las habitas. Y por primera vez obtenemos aquí el cambio de haber pagado en efectivo con moneditas panameñas. Ese es un dólar Martinelli, un dólar. Ah, $1. Gracias. Y estos son centavos. Ya, gracias. Luego de nuestra compra nocturna y ponernos cómodos en nuestro hospedaje, se nos pegó el antojo de visitar una de estas franquicias americanas internacionales. Es así como realizamos la visita de nada más y nada menos que de un Domino's Pizza. Un poco de barrio, específicamente ubicado en la calle o vía España. Pedimos un combo familiar que estaba acompañado de papas bravas, de 2 pizzas con diferentes agregos y de este postre. Y tengo que decirles que todo nos encantó. Además, ahí le estaba compartiendo el recibo de este combo porque sí, Domino's Pizza tiene esa característica de todo por combo que nos salió en $25. Y después de un poco de comida chatarra, nos decidimos a realizar la visita de unos cuantos centros nocturnos para conocer un poco más de la vida nocturna de Panamá. Sí, teníamos la necesidad de mover el esqueleto. Dale que nos fuimos hasta abajo. Lo que sí, les debo las tomas dentro de estos establecimientos porque sí nos dieron un jalón de oreja y nos llamaron la atención y no pudimos grabar dentro de estos lugares. Pero déjenme decirles que la pasamos fenomenal. Porque salimos a la parte de atrás, ¿no? Sí. Y qué bonita la ciudad iluminada, así que... Estamos en la oscuridad, es una ciudad normal. Ah, bueno, así es como es una ciudad normal, la verdad. Es una ciudad normal, así era la... Mira, una farmacia. Vamos a entrar a ver. Me estoy ubicando porque uno puede salir. CeraVe. Es aquí. ¿Qué de cosas? No sé, pero fue. Ustedes saben que yo vine medio enfermito aquí a Panamá y entonces, ¿quién lo iba a decir? Que venir a un país extranjero a enfermarme o a estar enfermo. Tuve que comprar este mucovibrol para la tos y para la ronquera y para la gripe, que no tengo tanta gripe, sino más tos seca. Vine también a cobrar un dinero en la Western Union y por experiencia propia y por experiencia de mi manager, cuando fuimos a la Western, mi mamá vino aquí a extraer un dinero desde Francia y tuvo uno que otro contratiempo por políticas aquí de Panamá y bueno, le reembolsaron el dinero a la persona, lo volvió a enviar y así fue como lo pudo cobrar y no tuvo ningún tipo de problema. Pero por experiencia creo que la vía más rápida para extraer dinero sin tantas complicaciones, que igual te hacen una cantidad de preguntas para extraer cualquier dinero, independientemente de la vía que sea, fue por MoneyGram. Un dato ahí que les dejo por si les sirve de algo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy en estas primeras 24 horas, haciendo una pequeña exploración por los alrededores donde estamos residiendo dentro de Panamá. Como siempre, los leo en los comentarios y agradecido de que hayan visto este video hasta el final. Nos vemos en unos días con más contenidos de esta maravillosa ciudad.
Los quiero un montón. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.